¿Cómo estás, navegante? Buenos días. ¿Cómo estás? Nos encontramos acá en un programa más de tu canal, Segmentos. Bueno, como usted sabe, navegante, nosotros aquí en Segmentos estamos abordando diversos temas. Temas que lógicamente te van a servir para que tú puedas conocer la explicación, ¿no?, de los orígenes, las causas y los focos de los problemas que tenemos actualmente, ¿no? ¿Cómo, digamos, sustentamos estas, digamos, controversias que tenemos actualmente en todo tipo de ámbitos, ¿no? Ámbito económico, social, ¿no?, político, militar, ¿no? Todo tipo de ámbito tiene sus raíces en algún asidero. Entonces, esos asideros tienen que ser creíbles, tienen que ser, digamos, sustentados, tienen que ser con buena fuente. Entonces, esas fuentes muchas veces las encontramos en antiguas escrituras, las encontramos en libros que nos han dejado nuestros antepasados. Como ya hemos visto en otros videos, navegante, usted ve y sabe cómo es que las culturas antiguas sustentan, ¿no?, el progreso de su historia. Cómo la sustentan, cómo la demuestran, cómo es que ellos van a sus fuentes, van a sus escrituras antiguas, van a sus pictografías, van a sus, digamos, legados que le han dejado sus antepasados. Y esos legados tienen que ser descifrados, porque muchas veces se, digamos, deja en un lenguaje que no se puede comprender así a simple vista. Entonces tiene que haber gente que está preparado para, digamos, poder deslindar, poder traducir todo lo que nos quiere decir. Entonces, navegante, a medida de la historia que avanza, nosotros vemos que nuestra, digamos, historia es muy rica, la historia de nuestro planeta, ¿no? Tanto para Occidente como para Oriente, navegante, usted va a encontrar que hay una infinidad de interpretaciones de todo tipo, ¿no?, de fuentes antiguas que nos dicen de dónde venimos, de dónde provenimos. Ahora, muchas veces algunas historias de acá no coinciden con las de acá, ni tampoco coincide con la de acá, y tampoco no tiene, ¿no?, igualdad o similitud con las que están en este lado del mundo, o tal vez más acá, ¿no es cierto? O de repente, las de acá arriba sean las mejores, ¿no?, las más interpretadas, o tal vez no. Pero entre todas ellas, navegante, entre todas estas fuentes históricas, fuentes antiguas, que pueden ser, digamos, interpretadas como en libros, manuscritos, papiros, ¿no? Pueden ser estas fuentes estar de repente escritas en mármol, en piedra, en madera, en caparazones de tortugas. Ya hemos visto, ¿no?, en los diversos videos anteriores, cómo estas fuentes dejan una enseñanza que pueden estar vinculadas de alguna u otra forma, ¿no es cierto? Tienen cierto parecido, cierta similitud, como si estuvieran escritas de repente por una sola mano que ha sido interpretada de varias formas. Entonces, navegante, es ahí donde usted muchas veces se ve confundido, cuando usted encuentra que nuestra, digamos, Sagrada Biblia y otros libros sagrados explican el diluvio, cómo ocurrió el diluvio. Y también, navegante, si usted es un poco más acucioso, se va a dar cuenta que en la historia del Perú también ha habido un diluvio que ha sido narrado y escrito por monjes españoles, ¿no?, que llegaron en la colonia, y también que ellos escribieron el diluvio de los incas. ¿Quién le dio esta información a estos señores cuando llegan? Porque cuando llegan a conquistar Sudamérica también llega una, digamos, llega una dotación de obispos, de monjes, gente muy letrada y muy erudita.
que no solamente se dedicó a convertir al cristianismo o al catolicismo a los indígenas que vivían en estas regiones. Lo mismo ocurrió en Japón, lo mismo ocurrió en China, ¿no? Se trató de convertir a la iglesia católica o a la iglesia cristiana, ¿no? Eso es lo que hacen los pueblos cuando someten a otros pueblos, tratan de convertir a su creencia de ellos, pero se dan cuenta que también encuentran similitudes. Entonces, ¿de dónde salen esas narraciones? Eso puede ser un segmento de otro video, navegante, que yo le puedo dar mayor información, pero navegante, vamos a hablar ahora de un tema interesante. ¿Quién fue Caín, navegante? ¿Quién es Caín actualmente? En la mente de los seres humanos, ¿no? Hay varias fuentes, navegante, que nos dicen y nos narran el origen de Caín, su posible origen, el origen de la maldad de Caín. ¿De dónde salió la maldad de este señor? ¿No? Asesinar a su hermano. Según las Sagradas Escrituras de la Biblia, fue el primer asesino, el primer mentiroso y hasta el primer mujeriego. El primero de repente de todo lo malo que usted puede encontrar, navegante, ¿no? Entonces, navegante, de Caín también se habla en diversos tipos de libros, en diversos tipos de fuentes. La Torá, ¿no? En el Midrash también nos hace unas referencias que siguen pistas bíblicas. El Midrash, como usted sabe, es la, digamos, hipótesis de la interpretación de la Torá. ¿Qué es la Torá? El libro sagrado de los judíos, que es una compilación de los cinco primeros libros de la Biblia hebrea, ¿no? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio, navegante, ¿ya? Eso es para una información. Podemos hablar de la Torá, tratar de interpretarla, pero son temas muy amplios, muy complejos. Navegante, también con esto no estoy tratando de desmerecer a ninguna fuente, ni tampoco enfrentar a otra fuente con otra. No estoy tratando de, digamos, desvirtuar la Sagrada Escritura de la Biblia, ¿no? Ni tampoco otros libros. Hay que ser muy respetuoso, navegante, en esa parte. No hay que meterse con fuerzas que uno desconoce. Entonces, de antemano, yo acá les trato de dar fuentes y de repente información de diversas focos que yo puedo encontrar y yo se las voy a transmitir. Pero ninguna de estas, de las que yo les voy a transmitir, ninguna de estas tal vez dice la verdad total, o tal vez sí. Habría que hacer un análisis profundo, navegante, ¿no? Bueno, usted sabe que solamente es un segmento de quién fue Caín. Bueno, entonces, en los inicios, entre Adán y Eva, ¿no? Ustedes saben, salieron expulsados del Edén, del paraíso, ¿no? A la salida de ellos, como usted sabe, se engendra el primer hijo, que es Caín. Caín se hace agricultor por las enseñanzas de Adán, ¿no? Adán le enseña a cultivar la tierra. Luego le nace el segundo hijo, que es Abel. Y Abel se hace pastor, ¿no es cierto? Hasta ahí es la segunda generación navegante de habitantes de la tierra, de seres humanos como nosotros. La primera generación, Adán y Eva. La segunda, ¿no? Caín y Abel. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Cuando Caín nace, según el Génesis, en el capítulo 4, Adán dice: con la ayuda del Señor Todopoderoso, he tenido el primer hijo varón, ¿no? Cuando Abel nace, Adán se siente muy afortunado y enseña, como ya le dije, al primero a labrar la tierra y al segundo a pastorear animales, ¿no? Los dos hacían ofrendas, tal como nos narra la Biblia. Dice la Biblia
en sus textos del Génesis que las ofrendas de Abel eran bien vistas y mejor vistas por Dios a las ofrendas de Caín. ¿Por qué? Porque Abel ponía lo mejor de su rebaño, el ternero más tierno, ¿no? Y la ofrenda a Dios. Pero Caín no hacía lo mismo. Caín no ponía lo mejor de su, digamos, de su producción. Ponía lo que le sobraba. No quería desperdiciarlo. Tenía tal vez el pensamiento ya corrompido. Tal vez ya tenía la maldad impregnada en él. No quería, digamos, ofrendar al Dios Todopoderoso, tal como le había enseñado su padre, ¿no? Adán. Entonces, lo que nos dice básicamente esta fuente, la Biblia, es que la envidia corroe la mente de Caín. O tal vez Navegante ya estaba corroída desde antes, de repente desde su nacimiento. Es que hay otras fuentes que ya yo le voy a explicar. Bueno, cuando Caín mata a Abel, se supone que es por este acto, se supone que es por esta, digamos, por esta causa, la envidia, de que el Señor, Dios, prefería las ofrendas de Abel y no de Caín. ¿Ves? Entonces, Caín con engaños lleva a su hermano Abel hacia los matorrales para tratar de mostrarle algunas cosas que tenía él en su huerta, ¿no? Y le dice, vamos a arar la tierra los dos juntos. Pero con una piedra mata a su hermano, ¿no? Entonces, la Biblia dice que el Señor le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él responde más o menos así, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor ya sabía lo que había pasado y le dice, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, por este motivo, Caín es expulsado, ¿no?, de la tierra. Y le dice Dios, la tierra ya no te dará, ¿no?, ya no te dará buena cosecha, por mucho que la trabajes. Caín se asusta. Le dice, serás un vagabundo, sin hogar sobre la tierra, y serás errante en todo el planeta. Caín reclama por su castigo y le dice a Dios que cualquiera lo iría a matar cuando él iría a cualquier lado. Que cómo es posible que le habría hecho eso. Reclama por su acto de, digamos, de maldad que había hecho, ¿no? Esa maldad que ya lo traía Caín de repente del nacimiento o de repente antes del nacimiento. Como ustedes saben, Adán y Eva fueron los dos primeros seres en la tierra, seres puros, ¿no? Fue la mejor obra del Creador, del Señor, como usted quiere llamarlo, de Dios, o tal vez de un ser superior. Entonces, estas dos, digamos, prototipos, hombre y mujer, que eran puros, ¿cómo han podido dar nacimiento a este Señor? ¿No? Con esta, digamos, pensamiento de querer asesinar y haber cometido este acto contra su hermano. Eso es lo que nos dice las Escrituras, ¿no? Entonces, Caín dice que cualquiera que lo vea, lo matará. Pero ¿a quién se refería cuando decía cualquiera que lo encuentre o que lo vea? ¿Acaso se refería a otras personas? ¿A otros humanos? ¿A otras criaturas? ¿O tal vez se refería a animales salvajes? Entonces, ahí hay muchas interrogantes que la Biblia no te lo resuelve. ¿Entiendes? Entonces, Caín es expulsado de la tierra de sus padres y desterrado hacia las tierras del oeste. ¿A dónde se va? A las tierras del norte. Entonces, Caín temía por su vida después de haber asesinado a su hermano. Pero Dios, en su gran sabiduría y amor, lo protegería
de cualquiera que lo intentara matar, poniéndole una marca. Esta marca tampoco está bien definida en los libros de la Biblia, pero hay otras fuentes que nos explica y nos dice que esta marca pudo haber sido una letra hebrea que se le habría puesto en la frente, ¿no? Y otras fuentes dicen que un cuerno le sale de la frente a Caín y esa sería la marca. Comenzó a salirle un cuerno, ¿no? Y también Dios le dice que cualquiera que lo intentara matar o que le hiciera daño, 7 veces sería castigado. Entonces con esto lo protege a Caín, ¿no? Ahora, este castigo de 7 veces o 7 castigos, que sería para el que quisiera asesinar o matar a Caín, está también relacionado o interpretado en la Midrash, como le estoy hablando, de la Torah, ¿no? Está relacionado con la 7ª generación de descendientes, ¿no?, de los primeros pobladores de la tierra, hablamos de Adán y Eva, que sería el que sucesivamente en el futuro le daría muerte a Caín, ¿no? Como usted sabe, del simiente de Caín, Caín engendra a su primer hijo llamado Enoc. Y en honor a este primer hijo Enoc, construye una ciudad llamada también Enoc. Hasta ahí ya sería la 3ª generación. La primera generación era Adán y Eva, la segunda Caín y Abel, la 3ª generación es el hijo de Caín, el primer hijo Enoc. Este hijo tendría otro hijo llamado Irad. Este hijo tendría otro hijo llamado Mehujael. Y este hijo tendría otro hijo llamado Metusael. Y este Metusael tendría otro hijo llamado Lamec. Ahí está navegante de la 7ª generación. Y este Lamec mata a Caín, le da muerte a Caín. Pero él no sabía que le dio muerte a Caín. Miren, le voy a contar brevemente. Este Lamec tiene 2 esposas y con esta esposa tiene 4 hijos. Este Lamec tuvo con su primera esposa un hijo llamado Jabal, que se le conoce como el primer pastor, que lleva a sus animales y hace tiendas de campaña. Donde van los animales a pastorear, él se queda en sus tiendas, al día siguiente continúa y se traslada. Este Jabal tendría un hermano, Jubal, que sería el músico. Entonces, estos 2 hermanos son de otra esposa de Lamec. Se le conocería como el primer, ¿no?, polígamo, a Lamec. Este Lamec tendría 2 hijos aparte con su segunda mujer, Tubal-Caín, que sería el primer herrero, y una hermana, Nama. Entonces, este hijo, el herrero, Tubal-Caín, que era uno de sus hijos más jóvenes, es el que habría hecho las primeras herramientas de metal. Habría trabajado en metales. Habría hecho las primeras arcos y flechas con puntas de metal para cazar animales. Entonces, navegante, este muchacho, llevando a su padre a cazar por el bosque, dice: padre, estoy viendo un animal, una criatura, un animal que se está moviendo entre los matorrales. Y Lamec, con el arco y flecha que había sido preparado por el hijo, con Tubal-Caín, le dispara una flecha y le da muerte a ese ser, que creían que era un animal, porque tenía cuerno. Entonces, cuando van a revisarlo, Lamec se da cuenta que es su antepasado, Caín. ¿Me das cuenta? Y él Lamec es de 7ª generación. Y le da muerte. Al haber dado muerte y al haber reconocido a Caín, se exalta
Y dice, ¿cómo ha hecho esto posible? Y al hacer este acto de exaltarse y tirar fuerzas para los costados, pega con estas herramientas, con estas flechas, con estos metales, a su hijo. Y le da muerte a Tubal-Caín. Ahora, ¿dónde dice eso, navegante? En las otras fuentes que no dice la ley. ¿Ves? Ahora, ¿son libros prohibidos? ¿Son libros apócrifos? ¿No? ¿Nos mienten? Puede ser que sí, pero las fuentes están ahí navegando, que hacen una explicación del resto que no dice la Biblia, porque nos deja muchas preguntas, ¿no? Nuestra Biblia de nosotros. Ahora, la Biblia que tenemos nosotros en el Perú, básicamente la Biblia que más abunda es la de los católicos y los cristianos, ¿no? ¿De dónde sale esa Biblia? Esa Biblia nos dirá todo lo que necesitamos saber. ¿Verdad? Como usted sabe, navegante, en el concilio de Niceas, ¿no? En mayo de 325 después de Cristo, se hizo una reunión, un concilio de más de 1800, ¿no? Obispos. En esa época usted sabe que el Imperio Romano controlaba casi todo el mundo moderno, el mundo conocido. Había dos imperios, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente, ¿no? Entonces, en este primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica, prácticamente ahí nacería la Biblia que nosotros conocemos, la Biblia que corre y circula, ¿no? En nuestros tiempos navegando. Entonces, ahí se abordarían cuestiones decisivas para el futuro de la religión, ¿no? De la religión católica y de la religión cristiana. ¿Dónde se hizo este concilio? Se hizo en la ciudad de Nicea, que actualmente está en Turquía, ¿no? En la provincia de Iznik. ¿No se da cuenta? Pero en esa época, esta parte del mundo pertenecía al Imperio Romano de Oriente. ¿Quién mandó a hacer este concilio? Lo mandó a hacer el emperador Constantino I, cuando prácticamente Constantino I hace oficial la religión católica, se pasa al cristianismo, ¿se dan cuenta? Pero para pasarse al cristianismo, un rey, un emperador que tenía un imperio tan grande, no podía pues controlarlo fácilmente, necesitaba que tengas un libro sagrado, algo que, digamos, lo identifique a todo el imperio. Pero para eso había muchas fuentes, como la que yo le estoy comentando, y otras fuentes más, y otras más navegantes, que venían de diversas partes del mundo. ¿Cómo hago para compilar todo eso? ¿Cuál vale? ¿Cuál es la que yo voy a seguir si yo estoy fundando mi propia iglesia? Si yo estoy convirtiendo a todo el imperio, ¿no? En caso de que yo fuera el emperador, pues tengo que sacar una sola. ¿Y qué debo poner ahí? Lo que debe de haber. El resto que no cuadra, el resto que no va con la línea, el resto que no se entiende, el resto, libros, te hablo de libros, ¿no? Te hablo de fuentes, libros que no encajan. ¿Qué hago con esto? Es desechado. No va. Este sí, este no. Este sí, este no. Este tampoco. Este menos. ¿Usted recuerda, navegante, la historia de Enoc? ¿No? El libro sagrado de Enoc. ¿De qué habla? Habla de seres extraterrestres, ¿no? Habla de cómo Enoc sale hacia el séptimo cielo. Pasa por el primer cielo y el segundo. Y él nos comenta cómo es salir del primer cielo al segundo, al tercero. Entonces, navegante, usted puede darse cuenta que ese libro no está en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, pero está dentro de los versos apócrifos. ¿Por qué no entró? Porque en ese concilio navegante se desestimó. ¿Por qué se desestimó? Tal vez, porque no se entendía qué quería decir. Imagínese usted en esa época, ¿no? En el 325, hablar de platillos voladores, de ovnis, de naves que podían surcar los cielos, que salían, que podían ver la bóveda del cielo, la bóveda del sol, ¿no? Encontrar las, digamos, las cárceles donde estaban los nefilines, los vigilantes, donde estaban los ángeles caídos.
hablar de seres, ¿no?, fantásticos que eran extraterrestres. ¿Dónde vivían los ángeles y los arcángeles? En no clonar. Entonces muchas de esas historias y muchos de esos libros no entraron en el concilio de Niceas. ¿Vale? Se convocó a más de 1800 obispos, 1000 del Imperio Romano de Oriente, 800 del Imperio Romano de Occidente. Entre esos obispos había muchos que eran eruditos, demasiados. No solamente vinieron obispos, vinieron gente que sabía y tenía conocimientos vastos de todo tipo digamos, de regiones, ¿no? Vinieron de Egipto, vinieron de Etiopía, vinieron de Turquía, vinieron de Europa, de Alemania, de Francia, de España, de la misma Italia, vinieron de todos los recónditos del imperio. Inclusive se invitaron también a eruditos de Asia, de otros lugares. Pero a ese concilio solamente llegaron aproximadamente 300 entre obispos y eruditos. ¿Para qué? Para lo que le dije, ¿no? Para hacer una sola Biblia, una sola. Ahora, ¿fue el único concilio que hubo? No, navegante, fueron 7 concilios posteriores en la que se afinaron. Y en los 7 siguientes, en los 6 siguientes, vinieron más obispos, más gente que aportó. Se firmaban actas, navegante, donde había muchos eruditos que aprobaban, que estaban en desacuerdo y firmaban. Decían, yo no estoy de acuerdo con esto debería entrar, porque ese margen. Entonces fue, digamos, como una, ya imagínese usted, ese tipo de, digamos, actividad, ¿no? Ese tipo de reunión, que fue prácticamente, digamos, liderada por el emperador Constantino I del Imperio Romano de Oriente y el Papa Silvestre de Efeso. Bueno, a ver, entonces seguimos en este asunto. ¿Quién fue Caín? ¿No? Miren, adelante, le doy un dato adicional. En el libro de Sefer Hatemunah, que significa simplemente el libro de la imagen, que fue encontrado, ¿no?, en la tumba de el faraón Tutankamón. Entre los tesoros que estuvieron enterrados, ¿no?, en la tumba real de Tutankamón, se encuentran estos manuscritos antiguos, muy antiguos, ¿no?, que hablan de Adán y Eva. Hablan de qué es lo que pasó después de haber sido expulsados de ahí del Edén, ¿no? Este manuscrito tuvo que ser traducido, navegante. No fue fácil la tarea, ¿no? Y se encontró que tampoco estaban estas, digamos, informaciones dentro de la Biblia. Porque ya le dije, en ese concilio tal vez también se llegó a esa información, pero no se puso, y se llegó bastante información de todos lados. ¿Cómo saber también si era real el navegante? Entonces, fue una tarea ardua. Como le digo, no quiero faltar al respeto a ninguna religión, a ninguna fe, a ningún, digamos, a ninguna creencia, navegante. Solo le estoy dando información, navegante, para que usted lo vea. ¿Usted quiere más información? Sea usted más acucioso, navegante, ingrese en el mundo de la información. Puede sacar harto conocimiento. Bueno, este libro que se encontró, estos manuscritos que se encontraron en la tumba real de Tutankamón, fueron traducidas al inglés en 1926 y se ha mantenido circulando en el mundo, pero con muy baja aceptación, ¿no? Pero ¿qué nos dice? Nos dice que luego de la expulsión de Adán y Eva, ellos son expulsados hacia las tierras del este, ¿no? Pero la serpiente, que había sido castigada muy duramente por haber infringido, por haber hecho que Eva peque al comer del fruto prohibido, ¿no?, Dios le dio el primer castigo. Le dijo, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás toda tu vida sobre tu vientre y polvo comerás. Entonces, esto no quiere decir que la serpiente tal vez no era un ser como usted y yo lo conocemos actualmente.
un ser que no tiene patas, que no tiene brazos, que se arrastra. De repente habría sido un ser humanoide. La serpiente hablaba, conversaba con Eva, ¿no? La indujo a cometer pecado, la indujo a probarle algo prohibido. La primera conversación filosófica, ¿no? Se dice en fuentes de que este animal, al haber cometido este acto, inteligentemente habría hecho pecar a Eva y la habría hecho intimar, puesto que era una criatura humanoide, ¿no? Este animal astuto, que era el más astuto entre todas las bestias, la convenció de probar el fruto prohibido. Le demuestra a Eva que ella no muere después de haber comido del fruto prohibido, ¿no? Hace que Adán también peque, hace que Adán también pruebe del fruto prohibido y le demuestra que no muere, ¿no? Encima, en ese primer acto, como le dije, este ser humanoide de aspecto reptil habría intimado con él, le habría hecho fornicar, le habría hecho pecar por primera vez, y luego ella, Eva, le habría hecho comer el fruto a Adán y también fornicar con Adán, porque cuando el Señor los encuentra, ellos tapaban su parte civil, porque habían fornicado, ¿no? Cuando uno dice una palabra mala, se tapa la boca. Cuando uno ve algo prohibido, o algo asqueroso, o aberrante, uno se tapa los ojos. Y cuando uno oye algo que no debe oír, uno se tapa los oídos. Entonces, más o menos por ahí está la explicación de estas otras fuentes, ¿no? Entonces, ¿de dónde vendría Caín? ¿Quién sería Caín? Sería el hijo de esta criatura, ¿no? Como ya dije, humanoide, que era una serpiente, una criatura que vendría del maligno, que vendría, ¿no?, del diablo. Pero si es así, nos deja también otros interrogantes, navegante, ¿no? ¿Qué hace ese animal ahí en el Edén? ¿Cómo tiene poder para ingresar? ¿Cómo tiene poder para entrar en el paraíso del Todopoderoso? O tal vez el Todopoderoso lo tendría ahí para cumplir cierta función. Tal vez sería su misión esa, ¿no? Son preguntas que quedan en el aire, que podemos de repente debatirlo, podemos de repente dar algunas respuestas, por supuesto que sí. Podríamos encontrar información, pero eso ya será en otro segmento, navegante, en vista que son hartos temas que tratamos. Entonces, navegante, en la Biblia, en Juan capítulo 3, versículo 12, nos dice que Caín fue el primer homicida, el primer mentiroso, el primer mujeriego, ¿no? Caín no tenía la misma naturaleza de Adán, ni tampoco él, ni de su hermano Abel, ni tampoco de la de su tercer hermano, de Set. Set fue el tercer hijo, ¿no?, de Adán y Eva. Entonces, navegante, ahí podemos ver de que estos asuntos de quién fue Caín viene por ese lado. Después les voy a dar más información con respecto a esto, ¿ya? Para que vean ustedes cómo esto está, digamos, sustentado teóricamente, ¿verdad? Luego, al ser castigado duramente la serpiente, al privársele ya de su forma humanoide, ¿no?, y dejarlo como lo conocemos ahora, porque usted sabe que es imposible que una serpiente pueda intimar con una mujer actualmente, en las condiciones que se encuentran estos dos seres, pero con la forma que le dije, con eso sí habría sido posible, y de ahí sería la siguiente caída. Entonces, al ser castigado este animal, que vendría también, como ya les dije, ¿no?, del lado oscuro de la creación, este animal intenta matar nuevamente a Adán y Eva una vez que han sido desterrados, ¿no? Y Dios le impone otro castigo, porque Dios lo sigue cuidando a su creación máxima, que es Adán y Eva. Y le dice, vas a ser muda, ¿no? Vas a perder el don de hablar, el don de comunicarte. Vas a perder el don de gritar, de gruñir,
y la destierra a un territorio lejano, la manda como para la India, ¿no? A un lugar inhóspito, inhabitable, a un lugar de, digamos, de tierra desgraciada, ¿no? Entonces, navegante, Adán, en una profunda tristeza e impotencia, ¿no? Son exiliados al lado oeste del Edén, ¿verdad? Ojo con ese lado. Antes dije el lado este, no, el lado oeste. Déjame confirmarte, navegante. Bueno, navegante. Mire, en Corintios, al discutir sobre la creación y la caída del hombre, se ve, ¿no? Se ve que, digamos, algunos eruditos consideran que estos tipos de textos que narran esta parte, la parte, digamos, posterior a la salida de Adán y Eva del Edén, serían pseudoepigráficos, porque no guardan correlación, ¿no? ¿Con qué? Con la Biblia actual que tenemos, ¿no? Pero estas, digamos, publicaciones fueron excluidas, ¿no? De las Sagradas Escrituras. ¿Por qué fueron excluidas? Porque tal vez era peligroso su información que tendría, o en el momento que se hizo en el Concilio de Nicea no fue relevante, ¿no? Entonces, como ocurrió este tipo, digamos, de evento, Adán y Eva estaban expulsados, viviendo en una cueva, y estarían vagando por estos lugares inhóspitos. Tendrían que labrar la tierra, ¿no? Muy duramente con su mano. Y Eva, la mujer, después de haber fornicado, después de haber pecado con sus partes íntimas, habría sido, digamos, destinada a que le cause dolor en el momento del parto, cuando engendre hijos, ¿no? Por haber cometido un pecado con esa parte del cuerpo. Y Adán, con las manos, tendría que sufrir con las manos para poder labrar la tierra y, como quien dice, sobrevivir en el nuevo mundo que ya le había caído. Pero también nos dice este libro, el que le estoy hablando, el Sefer Hatemunah, encontrado en la tumba del faraón Tutankamón, nos dice de que Abel y Caín habrían tenido hermanas gemelas, que no habrían nacido solas. Nos sustenta por una parte que realmente el motivo del que Caín habría asesinado a su hermano sería también por celos. Porque Caín, cuando nace con una hermana gemela, y esta hermana sería hermosísima, una mujer hermosa, la hermana de Caín, ¿no? Hijos del maligno, ¿no? Como dice la otra fuente. Y la hermana de Abel no era tan agraciada, pero era la gemela de Abel. Entonces, lo lógico era que Caín se case con la hermana de Abel y Abel con la hermana de Caín, lo cual no gustó a Caín, porque Caín amaba a su hermano. Entonces, al producirse este tipo de controversia por la decisión de Adán, y sumado con el problema de las ofrendas, Caín habría matado a su hermano, ¿no? Así en adelante. Entonces, así es como se hace, digamos, Caín. Luego es desterrado y dicen que en la tierra de Enoc llega a tener su hijo, ¿no? Un hijo llamado Enoc. Pero este hijo habría sido de la hermana gemela de Caín. Y los dos vendrían de una simiente maligna. Entonces por ahí vendría una simiente o una raza de personas producto del maligno, ¿no es cierto? Eso es lo que se quiere decir. Y por el otro lado, Abel ya estaba muerto, quedó la hermana, ¿no? Que por cierto se llamaba Aguán, la hermana de Abel, y Lulúa, la hermana de Caín. Luego nace Set, y Set
luego habría tenido también su propia descendencia, ¿no? Como usted sabe, navegante, Set tuvo su hijo también, llamado Enoc, luego Kenan, Mahael, Jarael, ¿no? De Set, la siguiente, digamos, ¿cómo le puedo decir? A ver, la siguiente generación después de Set, del tercer hijo de Adán y Eva, es Enoc. Set es padre de Enoc. Enoc, el que viajó a los cielos. Ojo con ese dato, el que le estuve narrando. Ese también es un segmento bueno para poder narrar. Este Enoc tuvo su hijo, Matusalén, ¿no? Que vivió 969 años. Matusalén tuvo su hijo llamado también Lamec. Y Lamec tuvo su hijo llamado Noé, el del arca, ¿no? Entonces, como ya en la tierra de Enoc se había expandido la simiente de Caín, habrían ahí, digamos, asentados seres malignos, personas con bajo, digamos, recursos éticos morales, ¿no? Que no adorarían a nuestro Dios, que no adorarían al Dios, a Yahvé ni a Jehová, que por el contrario adorarían a otro tipo, digamos, de criaturas, ¿no? A otro tipo de dioses oscuros. Entonces, cuando se dice en la Biblia de que los ángeles o los vigilantes que vienen del cielo encuentran a las hijas del hombre hermosas, se juntan y de ellos nacen gigantes, ¿no? Llamados nefilites. Entonces, la interpretación de este asunto es que serían los descendientes de Set, ¿no? Serían los ángeles o los hijos de Dios, porque la simiente de Set adoraba a Dios, adoraba a Jehová, y la simiente de Caín no. Entonces los hijos de Set habrían sido seducidos por las hijas de Caín, que eran hermosas. En la unión de estos dos, digamos, de estas dos etnias, de estos dos pueblos, habrían nacido estos nefilines, que son hijos de ángeles caídos y las hijas del hombre, ¿no? Entonces los descendientes de Caín son estas mujeres hermosas que seducen a los hijos de Set. Y de ahí habrían nacido estos señores, los famosos nefilines, ¿no? Que habrían sido mencionados también en un futuro como grandes héroes, ¿no? Como personas y seres superdotados, con grandes fuerzas y habilidades, gigantes, ¿no? Que crecieron de la combinación de un simiente bueno y un simiente malo, ¿no? Y esta combinación habría hecho el nacimiento de estos hijos, y estos hijos de Set habrían enseñado algunas enseñanzas con la finalidad de mejorar la vida de las hijas de Caín, pero la habrían llevado esto a un extremo maligno, y ahí habría habido los problemas con los hijos de este cruce, digamos. Y estos hijos habrían tenido que ser extirpados de la tierra por haber cometido una infinidad de pecados, los pecados más aberrantes que usted se puede imaginar navegando, ¿no? Podríamos también hacer un segmento de los nefilines, que es un tema muy amplio, interesante y también hasta sobrenatural, ¿no? Estos hijos de Set se dice que vivían en el monte Hermón, por eso que de la parte de arriba bajaron, y el monte Hermón actualmente está ubicado entre Israel, Siria, ¿no? Y el Líbano. Entonces, esta zona actualmente también ha sido objeto de guerra, de conflicto. ¿Por qué? Porque son tierras sagradas. Es un conjunto de montañas sagradas que están ubicadas, como ya dije, en la cordillera del Antilíbano, entre Israel, Siria y el Líbano, ¿no? En la zona del Alto del Golán. Está a 2.814 metros sobre el nivel del mar. Entonces los hijos de Set vivían en una tierra paradisíaca, porque este lugar tiene buenas tierras, buenos campos, un buen clima,
agua en abundancia y muy pura, ¿no? Este lugar es un lugar, digamos, de tierras y minerales vastos y enormes. Actualmente es un lugar de turismo histórico. Entonces, es como que, digamos, una tierra deseable por cualquiera de estos tres países que entraron en conflicto, ¿no? Está ubicado al noreste del Líbano y, como usted sabe, fue anexada por Israel en 1967, ¿no? Después de la Guerra de los 6 días. Hubo un conflicto por estas tierras, que eran la tierra de los hijos de Set. ¿Ves? Entonces, al nacimiento de esta nueva, digamos, generación de los nefilines, que comenzaron a disgregar y dispersar por el mundo una cadena de pecados aberrantes, estos señores tendrían que ser, digamos, erradicados de la tierra. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia y estas sagradas escrituras? Que el hijo, ¿no? El hijo de Lamec, Noé, tendría la misión de preparar un arca que, por cierto, le cuesta como cerca de 100 años en llevarla a cabo. Y ahí se salvaría la simiente solo de Set, y la de Caín tendría que fallecer. Pero como Dios Todopoderoso es muy misericordioso y en su vasta, digamos, entendimiento de la vida, advertiría a los descendientes de Caín que tienen que salvarse. No escuchan a Noé y el diluvio se produce, ¿no? 40 días y 40 noches, suficiente para erradicar. Pero este diluvio, como les dije anteriormente, habría ocurrido en diversas partes del mundo. No solamente, digamos, en este sector de Asia Central o de Oriente Medio. También habría ocurrido en diversas partes del mundo. ¿Vale? Entonces, señores, estos hijos de Caín, estos descendientes malignos, y ya saben ustedes, según las otras teorías, de dónde vendría, ¿no? Porque es imposible que dos seres puros, angelicales, que sean la obra perfecta de un Dios, produzcan, ¿no? Produzca una nueva generación de seres como Caín, ¿no? Estamos yendo al extremo, con la verdad. Pero luego del diluvio ocurre que se salva Noé con su familia, y con el correr del tiempo llegamos a las épocas en donde nace Jesucristo, y ahí habría conflictos entre diversos pueblos, y habrían también pueblos malignos. Los hijos de Caín habrían sobrevivido de alguno u otro lado. ¿Ves? Habrían sobrevivido por diversas partes del mundo, diversas culturas, diversos seres, de una y de otra forma. ¿Cómo fueron narradas esas historias? ¿Quién las escribe? Se supone que todos han muerto, ¿no? ¿Cómo hay escrituras y fuentes en otras partes del mundo? Pues también habrían sobrevivido. Entonces, mira, en Génesis capítulo 4, versículo 26, dice, ¿no? Y a Set le nació un hijo llamado Enoc. Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, los descendientes de Set, comenzando por Enoc, adoraban a Dios. Pero los descendientes de Caín no. Entonces, estos tenían que ser erradicados, ¿no? Cuando llegamos a la época de Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y versículo 12, dice: como Caín era del maligno, como Caín era descendiente, provenía del maligno, mató a su hermano, ¿no? Porque sus obras de Caín, su pensamiento, su alma, su espíritu, todo era perverso, ¿no? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 39, Jesús lo llama a un grupo, a una parte de los judíos, les dice: ustedes no creen, ¿no?, en el Hijo de Dios, ustedes creen en el hijo del diablo.
cómo los judíos, hablamos de una parte, ¿no? Como estos señores no lo obedecían ni creían en él, estos señores le dicen, nosotros somos también hijos de Abraham. Y Jesús les dice, si fuesen hijos de Abraham, ustedes harían las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, o sea, matar a Jesús, ¿no? Dice, a mí, el hombre que los he hablado de la verdad, lo cual la he oído de Dios, de mi Padre. ¿Acaso esto no hizo Abraham? ¿No? En Juan, capítulo 8, versículo 41, le dice a esos judíos, a esa parte de los judíos que provendrían de la simiente de Caín, le dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Nosotros, pero ellos responden, dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. Tenemos un padre que es Dios. Pero Jesús les responde, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y de él he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que el Señor me ha enviado. ¿No? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar la palabra de Dios? ¿No? Entonces, vosotros sois de vuestro padre, el maligno, el diablo, ¿no? Y ustedes cumplirán los deseos que quiere hacer su padre. Entonces, con esto, Jesús podía reconocer que había también descendientes de Caín que habían sobrevivido al diluvio, ¿no? Y estarían ahí para tratar de matarlo. Ellos fueron los que lo entregan, ¿no? A Poncio Pilato, ¿no es cierto? Después es crucificado. Entonces, señores, ¿de dónde viene esta simiente? ¿Quién es Caín realmente? ¿No? Actualmente todavía hay descendientes de Caín. Todavía tenemos guerras y conflictos, ¿no? Entre superpotencias que provendrían una parte de la simiente de Caín y otros de la parte de Set. Pero navegante, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Y sobre todo, ¿dónde están ubicados? ¿No? Entonces, navegante, son preguntas que quedan en el aire, pero te doy esta información para que tú puedas resolverla una parte y poder de esa forma, tal vez, navegante, no ser engañado, sorprendido o que no te tomen el pelo, navegante. ¿Ya? Hay mucha de esta información que uno puede encontrar y la puede vincular, navegante. Entonces, navegante, para esto sirve estos segmentos que yo te estoy dando. No para confundirte, sino para ampliar más tu mente, navegante. No pretendo tampoco irme contra una religión u otra religión. ¿Ya? Todas las religiones son buenas, todas conducen a un solo camino, navegante. Todas conducen a Dios. Haga lo bueno, navegante, y no lo malo. Siempre piensa en positivo y no en negativo. ¿Ya? Destierra de su cabeza las ideas negativas. Llegue a sus objetivos, a sus metas, cumpla con lo que tenga que hacer, pero siempre por el lado de la bondad. Listo, navegante. Nos despedimos. Un abrazo, navegante. Te cuidas.